Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al segundo capítulo en video de Hablemos de Emprender Podcast. Hace un año que el podcast existe, pero solo éramos audio. Y estamos en Spotify, en Apple Podcast y ahora en YouTube. Entonces todos los capítulos que vengan desde ahora en adelante, lo que espero es que puedan ser de forma en video. Y acá abajo tengo el teléfono y estoy grabando también contenido para TikTok en emprender-podcast. Así que hoy quiero comenzar, o el capítulo, vamos a hablar respecto del diseño centrado en usuarios o el design thinking, y nos vamos a centrar en hablar en cuáles son los primeros dos pasos de este proceso. Y un ejemplo que en la mañana en verdad está muy bueno, pero me dejó como muy angustiado respecto de esa es la realidad. ¿Por qué? Porque mira, estaba leyendo un caso y dice que cada 10 segundos en el mundo se pierde un recién nacido, un bebé. Cada 10 segundos. Y en verdad es un problema muy grande. Y, y para los que somos papás, me imagino que es complejo, ¿cierto? El imaginarse como todo el proceso y llegar a eso, ¿cierto? Y que tu hijo muera antes de todo, antes de tener esa opción, ¿cierto? De quererlo, de cuidarlo, de protegerlo. Entonces es muy complicado y lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Ese ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de diseño centrado en el usuario o esta metodología que es el design thinking, partimos por el empatizar. Y esa empatía tiene que ver con cómo tú te pones en el lugar de tu potencial usuario, ¿cierto? Pero antes de eso, la recomendación es que tú puedas hacer una investigación previa que tiene que ver con meterte en Google, hacer una búsqueda, ¿cierto? De escritorio, de fuentes confiables de información. O sea, si lo viste en un TikTok, ya, igual sirve, pero valida que esa información de TikTok es válida, entre comillas. Yo siempre digo, lo vi en un TikTok. Y entonces, cuando haces esta investigación, la lógica es que, por ejemplo, si estás en un proyecto de innovación en el área médica, en el área de la salud, en el área del alcohol, lo que sea, yo creo que siempre es bueno leer, bueno, existe una ley, existe una normativa que te genera como un marco donde tú tienes que, obviamente, leer y conocer. Porque si estás innovando o queriendo innovar en un producto o en un servicio, bueno, primero la base es leer respecto de cuál es la legislación, ¿cierto? La normativa que, eh, que está acorde a ese producto o ese servicio que tú quieres implementar. Luego podías levantar información de estadísticas oficiales o consumo de ese producto o de ese servicio. Entonces acá la lógica es levantar datos cuantitativos y también cualitativos en el sentido de conocer como el estado del arte, en qué situación está lo que tú quieres hacer. Y lo más probable es que ya alguien lo esté haciendo en algún lugar del mundo. Nosotros siempre, cuando tenemos una idea, decimos, "Oh, no, no se la voy a contar a nadie". Y eso en verdad, o sea, espero que no sea así. O sea, si yo tengo una idea, tengo que hablarlo con muchas personas para que se enteren de lo que quiero hacer. O sea, si alguien te va a copiar, no te va a copiar tu pasión, no te va a copiar tu forma de hacer las cosas. Así que hay que perder un poco ese miedo y hay que hablarlo, ¿ya? Entonces, como te decía, lo más probable es que alguien ya lo esté haciendo o ya lo hizo en algún momento de la vida. Entonces, levanta información de cuáles son las empresas que existen actualmente y que están resolviendo el problema que tú identificaste de ese producto o de ese servicio. Y es tan fácil como si, no sé, estoy inventando una comida con, no se me ocurre, no sé, con camarones, ya, comida con camarones. Y me van a salir muchos resultados. Lo bueno que ahora tenemos la información mucho más rápido, o sea, basta con que tú tomes tu teléfono, que tenga conexión a internet y vas a poder tener un resultado o miles de resultados respecto de tu información. Entonces, vas a tener que ahí categorizar cuál es la información más confiable y en cuál vas a desgastar, ¿cierto? Tu mayor tiempo levantándola o leyéndola. Acá lo importante y lo que todos recomiendan es que si tú vas a emprender en un área, en una industria, tienes que leer y saber mucho de esa industria y tú vas a ser el más seco o más seca en esa industria en particular. Porque tienes que manejar conceptos, manejar datos que las personas te van a ir preguntando y que también te van a servir más adelante para hacer tu pitch, ¿cierto? De cómo quieres vender ese producto o ese servicio.
Entonces, estamos en la etapa principal, cuando yo tengo que definir un problema. Y cuando defino ese problema, necesito entonces levantar mucha información. Y esa información tiene que ser secundaria. Me refiero a fuentes que tú no has levantado, ¿ya? O sea, fuentes que alguien ya hizo el estudio, que alguien ya hizo la investigación. A eso me refiero. Y luego de eso, cuando tú recién identificas ese problema, ¿cierto? Enamorarse del problema, vamos a poder definir, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese problema? Sonó como un poco raro, pero primero yo empatizo, ¿cierto? Empatizo con una situación en particular y después defino un problema. Ahí como que se entiende mejor. Entonces yo tengo el proceso de empatía y después defino el problema. Y esa lógica es la del design thinking cuando está centrado en un usuario. Entonces, esto lo quiero ejemplificar con lo que les comenté al inicio del capítulo, con este lamentable problema que lo tengo acá anotado. Se llama Jane Chen, que es la cofundadora. Es una mujer sequísima. Es un joven líder global del Foro Económico Mundial. Es emprendedora, fue elegida la emprendedora social del año por el Foro Económico Mundial y tiene una maestría en administración pública y tiene un MBA en Stanford, si no me equivoco. Y la vi en un video, es sequísima su forma de expresarse, la forma en la cual maneja los datos, la forma del proceso de creación de este producto, en verdad es increíble. Y ahí como que me volvía como a reencantar o a enamorar de los procesos de innovación. O sea, uno mira como que, sí, estas metodologías son como para crear productos y servicios de consumo, pero no, acá se está haciendo innovación social, se están salvando vidas. O sea, si tenemos el contexto de que cada 10 segundos se pierde la vida de un recién nacido y un equipo de emprendedores utiliza esta metodología y te dice, viejo, con esta solución hemos salvado 700.000 guaguitas o bebés, ¿cierto? Y queremos llegar al 2025 salvando 1 millón de vidas. En verdad eso es reconfortante. O sea, lo que estamos hablando ahora, lo que tú estás escuchando y viendo en este momento son metodologías que te permiten salvar vidas. O sea, no estamos hablando siempre de un consumo, ¿cierto? De un producto o de un servicio, o con el fin último de solamente generar dinero, ¿cierto? El dinero va a ser una consecuencia de lo que nosotros hagamos con nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, por eso quise dar este ejemplo y también lo estaba leyendo en la mañana como obligatoriamente. Entonces, pero en verdad me dejó muy angustiado porque lo que les decía, o sea, 3 millones de bebés mueren en los primeros 28 días de su vida. 3 millones. Y de los niños que nacen prematuros y que crecen en el tiempo, ¿cierto? Nacen o tienen patologías que los afectan en su vida adulta, tienen problemas de salud debilitantes. Entonces, para hablar de la empatía y de definir, en este caso, el problema, tengo acá anotado el caso de la cofundadora Jane Chen, ¿qué fue lo que hizo? Ella fundó una, no sé si es corporación o fundación, que se llama Embrace Global, ya que es sin fines de lucro. Pero cuando ella hizo el proceso de empatía y de definir el problema o el punto de vista, eh, hizo tal cual lo que estábamos hablando nosotros recién. Hizo una investigación y levantó datos respecto de eso, ¿ya? Entonces, en esta investigación secundaria, ¿qué fue lo que hizo? Levantó datos y averiguó cuáles son las consecuencias de nacer prematuramente en relación a la temperatura del cuerpo, a las consecuencias en el futuro de niños y niñas al haber nacido prematuros o prematuras y las soluciones actuales que existen, ¿cierto?, para poder regular la temperatura de un bebé cuando nace prematuro. Entonces, acá te fijas que levanta datos desde fuentes científicas y datos, no sé, que puedes obtener quizás desde un censo, o no sé en qué país en particular se levantó esto, pero lo que voy es que levanta datos cuantitativos respecto de sí, mira, efectivamente, un niño o niña que nace prematuro, eh,
puede o morir dentro de los primeros 28 días de su vida, o en su defecto va a tener un problema constante de enfermedades, o va a ser muy débil a lo largo de su vida, y las va caracterizando con datos, ¿cierto? Con fuentes confiables. Y cuando ella dice, bueno, pero esto ya existen soluciones, lo que hablábamos recién, o sea, ya hay soluciones a ese problema en particular, pero tiene pros y contras. Entonces ella se preguntó, hizo, bueno, ¿qué es lo que existe actualmente? Existen efectivamente estas incubadoras, ¿cierto? Que son, a ver, lo tengo anotado por acá. Las incubadoras actuales son técnicamente complejas, son caras, ¿cierto? Dependen de estar conectadas siempre a la energía eléctrica. em, y también en los lugares más apartados también es difícil llegar. O sea, no es que, tengo una incubadora como en todas las casas, ¿cierto? Y en los países en desarrollo cuesta mucho más, ¿cierto? Los trayectos son más largos, el tema de la movilización, el dinero, los recursos que están en ese proceso. Perdón, les dije que aún estaba en proceso de recuperarme. Entonces, ella hace este proceso de empatía y se da cuenta que los datos son muy complejos, o sea que es un problema real. Y si se fijan, acá al enamorarse de este problema, de este desafío, es como, viejo, no quiero que se mueran cada 10 segundos los bebés en el mundo, o no quiero que se mueran después de los 28 días, no quiero que tampoco nazcan con problemas de salud. Entonces, cuando tú te enamoras de ese problema, vas a encontrar muchas potenciales ideas para eso, ¿cierto? Y que no necesariamente tienen que ver con un producto o un servicio eh, que sea como para hacerte millonario, entre comillas, sino que es para resolver, ¿cierto? Para resolver un desafío que es global y que el emprendimiento, la innovación, ¿cierto? Están al servicio de ese desarrollo. Entonces, ella define el problema considerando a un usuario y su contexto. Entonces, cuando ella realizó la investigación, después conversó con mujeres que habían pasado con procesos que habían dado a luz a sus hijos o hijas o niños y niñas prematuras. Y efectivamente conversó con mujeres que habían perdido a sus hijos. O que una mamá que tuvo gemelos perdió a su hijo. eh, y en verdad fue conversar con alguien que había tenido o sea, una pérdida real. Y yo en verdad cuando lo leí fue así como... eh, es difícil como estás levantando los datos, ¿cierto? Y en este caso hablamos como de la empatía, me imagino esa mujer como la sensación, ¿cierto? O la familia o el contexto. Y es difícil. Y por eso me gustó mucho este caso, porque sale un poco de todo lo que quizás estamos acostumbrados a escuchar como con ejemplos tecnológicos, con ejemplos que quizás pueden ser así como, ¿por qué no se me ocurrió antes? Pero en este caso estamos desde la vida, en el sentido de salvar vidas. Y por eso amé tanto este ejemplo y lo quería grabar, aunque aún estoy enfermo, me da lo mismo. eh, y quería compartirlo con ustedes. Entonces, ella hizo una investigación, conversó con estas madres, ¿cierto? Que pasaron por estos procesos de pérdida, y luego de eso define, en este caso, el problema. Y lo tengo acá anotado porque en verdad se me olvida como textualmente, y dice el problema. Los bebés prematuros que nacen en áreas rurales de países en desarrollo no pueden mantener su temperatura corporal. Y las soluciones actuales respecto de em, la incubadora actual es técnicamente compleja, es cara y requiere un suministro estable de electricidad. ¿Se fijan? Entonces, define súper bien como el usuario y el contexto y te plantea un problema o un desafío. Entonces, ¿cuál es el problema? Bebés prematuros. Y esos bebés prematuros que nacen en áreas rurales de países en desarrollo. Ya no estamos hablando tampoco de los países en desarrollo, porque imagino que ellos ya tienen esa solución, ¿cierto? Tienen la tecnología al alcance de los medios económicos. O sea, está acotando a países en vías de desarrollo. No pueden mantener su temperatura corporal.
Entonces, ese es el problema. No pueden mantener su temperatura corporal. Y para eso plantea una solución que se llamó incubadora portátil. Y esta incubadora portátil lo que hace es mantener la temperatura en términos de, como de atributos de ese producto, es que es intuitiva de usar, es transportable, es reutilizable, no requiere una electricidad estable, o sea, no tiene que estar enchufada 24/7, tiene una tela antimicrobiana y es fácil de limpiar. Entonces, esta incubadora portátil, que no sé si en edición después voy a poder colocar una foto, pero búsquenla, es Embrace Global. Voy a colocar el link en Instagram o en YouTube cuando suba esto, para que lo puedan buscar y también ojalá, creo que se podía donar como para ese proceso. Así que ahí más adelante lo voy a comentar. Entonces, los resultados de este producto, de este prototipo, que fue, si no me equivoco, no sé si fue el año 2010 cuando hace esta innovación, han ayudado a más de 700.000 bebés con sus incubadoras portátiles y esperan llegar a 1 millón de bebés para el año 2025. Entonces, Embrace Global, que es sin fines de lucro, al utilizar este proceso de diseño centrado en el usuario, empatizando, definiendo un problema, generando un prototipo, validando ese prototipo, eh, evaluando ese prototipo de cómo, si dio buenos o malos resultados, ayudó a salvar 700.000 vidas, ¿cierto? De bebés y también la salud mental y física de 700.000 familias, ¿cierto? Entonces, eso lo encontré increíble, me gustó mucho el ejemplo, pero sí me dio mucha pena, así como una carga de todos decimos que no vivimos en burbujas, o siempre pensamos que, o como que idealizamos mucho como estas burbujas que uno dice, no, es que nosotros no vivimos en una burbuja, pero yo creo que efectivamente cada uno tiene una burbuja distinta de realidades, desde lo más básico, bueno, lo económico, lo social, lo familiar, lo emocional. Todos estamos en burbujas distintas y el darte cuenta de que hay mujeres, familias, que cuando quieren tener un bebé, bien, no saben si es que va a vivir, es complicado, ¿cierto? O sea, o la energía eléctrica estable en tu lugar. Entonces, que aún tengamos esos desafíos como humanidad, entre comillas, es complejo. O sea, yo creo que están los recursos financieros y que ojalá que las empresas eh, que tienen mucho dinero puedan como colocarse a disposición y también los creadores, los emprendedores podamos colocarnos desafíos como de esta índole, como de emprendimiento, innovación social y que ojalá poder llegar, ¿cierto?, a ayudar a estas personas. Em, ya como desahogándome, sacándome como la pena del caso. Entonces, Embrace Global hace esta solución y lo encontré hermoso. Y vi ahí las fotos de los bebés. eh, y lo que más me impactó fue que en el sitio web de Embrace Global aparece el caso de una mujer po, que tuvo gemelos y dentro de esos gemelos era un niño y una niña. Entonces nacen prematuros y tenía que llevarlos al hospital. Entonces el niño muere en el trayecto al hospital y la niña, cuando llega al hospital, utiliza en este caso la incubadora portátil, la cual le termina salvando la vida. Entonces, es un problema real, es muy complejo, se valida que funciona y si no me equivoco tiene un costo muy, o sea, cuando lo vendan es un costo muy inferior como al costo de producción. Entonces, ¿a qué voy con este capítulo? Voy al que tú que estás escuchando esto puedes identificar un problema que es real y a través de procesos de empatizar con un usuario y con un contexto, puedes generar soluciones que cambien el mundo, que cambien la vida de una persona o que salven la vida de una persona. Entonces, eso es lo lindo del emprendimiento y de la innovación, que no solo te permite crear productos y servicios que sean como con una índole de consumo, sino que de calidad de vida, de, no sé, que lo encontré como tan reconfortante que estas metodologías permitan salvar vidas y lo encontré muy bacán. Entonces, necesariamente tenía que hacer este capítulo hoy, aunque tengo la voz
como en proceso de recuperación, tengo mis ojos así hinchadísimos, eh, tengo tos aún. Pero eso pasa cuando las cosas te gustan, te apasionan, como que necesitas hacerlo y grabar este capítulo me hizo muy, muy bien, como de volver a no sé, a sentirme un poquito mejor estos días. Así que eso, no sé si te causó sentido, no sé si te motivó, no sé si no te gustó el ejemplo, pero hablamos del proceso del design thinking, de los primeros dos pasos de empatizar y de definir ya un problema o un punto de vista. Entonces, recapitulando, hablamos que la empatía es cuando tú levantas datos, ¿cierto?, de investigación secundaria y también te entrevistas u observas o conoces a un usuario en su contexto. Y luego de eso defines cuál es el problema, obviamente considerando el contexto y el usuario para el cual tú estás trabajando y propones, en este caso, un producto o un servicio, que son los temas que vamos a hablar en los próximos capítulos, cuando hablamos del prototipo, de cómo validas ese prototipo y cómo la retroalimentación final. Entonces, acá estamos partiendo con el design thinking y con un ejemplo que no es para nada reconfortante, que me dolió leer esa realidad, que es compleja. eh, y salían ahí las noticias, incluso cuando está el tema de la guerra en Ucrania, y varias como realidades que nosotros ni siquiera podemos, aunque digamos empatizar, tampoco nos vamos a estar en esos zapatos de esas personas. O sea, de que no se suene una alarma y es porque va a caer una bomba, de que tu hijo no sabe si los vas a ver del otro día, es complejo. O sea, todos tenemos una burbuja y creo que eso es importante como recalcar. Entonces, cuando empatizamos, nos queremos acercar lo más posible a los zapatos de esa persona, tanto con investigación y conversando con esa persona, generando preguntas u observando. ¿Para qué? Para lograr definir lo mejor posible el problema, el desafío que tú quieres resolver con tu equipo fundador, ¿vale? Así que espero te haya gustado este capítulo. Síguenos directamente en Spotify, Hablemos de Emprender Podcast. Ahora tenemos canal de YouTube hace poquito. Hablemos de Emprender Podcast también en YouTube y también estamos en Apple Podcast. Y efectivamente estoy creando más contenido ahora en TikTok, emprender-podcast, y en Instagram, Hablemos de Emprender-podcast. Suena que son muchas las plataformas, sí, efectivamente son muchas las plataformas, pero hay que estar presente, ¿cierto?, para todos los emprendedores y emprendedoras. Y comentar que, bueno, el podcast nació hace un año y yo lo pensaba así como solo para la región de Atacama, solo para Copiapó. Se ha escuchado en más de 22 países. Un 63% de los usuarios, de las personas que habitualmente escuchan el podcast, son de la región metropolitana. Así que un saludo para ustedes si están en esos lugares. Un abrazo. Y yo creo que el superpoder que todos tenemos es de poder hacer algo pequeño todos los días. Un avance, un correo electrónico, un boceto, una llamada telefónica, lo que sea, con tal de poder avanzar con tu proyecto de emprendimiento. Y muchas veces nos pasa que nos quedamos estancados porque pensamos que no es el momento adecuado y nunca va a ser el momento adecuado, siempre va a pasar algo. Entonces la vida es cortita, la vida es ahora, hay que darle. Así que te invito a, si tienes algún proyecto de emprendimiento ahí botado, si tenías alguna idea o tienes un emprendimiento y estás peloteando quizás una responsabilidad, algo que tienes que hacer pronto, dale. El superpoder de hacer algo pequeño todos los días te sirve. Así que eso fue el capítulo. Ojalá les haya gustado. Mi nombre es Nicolás Cabrera, fundador de Hablemos de Emprender. Nos vemos. Chao, chao.